Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos un día más aquí en Cáncer de Mama México. Bienvenidos a todos los que se están conectando. El día de hoy, jueves, tenemos por aquí al doctor Genaro Correa. Muchísimas gracias, doctor. Un jueves más por estar con nosotros. Muy agradecidos por todas las conferencias que nos brinda, de verdad. No, gracias Estamos muy a ustedes. contentos de tenerlo aquí. ¿Cómo ha estado, doctor? Bien, gracias, Fabis. Aquí andamos ya listos para poder dar la plática de hoy. Que bueno, buenas noches a todos los que nos acompañan. Se los agradecemos mucho. Y aquí estamos para servirles, con mucho gusto. Gracias, doctor. El día de hoy vamos a ver el arte como expresión de las emociones. Nos va a enseñar en este espacio de ser pacientes de cáncer de mama y además de la vida cotidiana, cómo transformar nuestras emociones en arte, doctor. Exactamente, vamos a hablar sobre lo que es una de las cosas que yo practico en mi práctica profesional, redundando, lo que es la arteterapia. Y entonces Okay. el arte es una forma como se puede manifestar y se puede también igualmente sanar todo lo que son los problemas de las emociones en diferentes circunstancias, como puede ser el duelo, y hablando tanatológicamente, no hablo del duelo únicamente de la pérdida de un ser querido, hablamos también en tanatología, caso de cáncer de mama, igualmente la pérdida de la imagen corporal, hablamos de la salud, hablamos del trabajo, hablamos de muchos factores, ¿no? Que pueden conllevar a pérdidas que se van dando durante toda nuestra vida y más en personas que en este momento están pasando por algún momento difícil, como puede ser el cáncer o ahorita muchas personas que están teniendo la pérdida de salud o pérdida de seres queridos por el COVID también, ¿no? Claro que sí, doctor. Es un tema muy interesante y estamos muy agradecidos de tenerlo. Gracias a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias. Déjenos ahí en los comentarios, por favor, déjenos saber desde dónde nos están viendo y déjenos su nombre. Al finalizar la conferencia vamos a poder dar pie a todas sus comentarios. Yo soy Fabiola Ledesma y en un momentito regresamos. Vamos a poner la presentación del doctor. Adelante con su presentación. Adelante, sí. Listo. Y entonces yo regreso en un ratito. Gracias, doctor. Muy amable, gracias, Fabi. Pues bueno, vamos a comenzar con esta videoconferencia sobre lo que es el arte como una expresión de las emociones y lo que es filosofía del arte de vivir. Bueno, primero me presento. ¿Verdad? Soy el doctor Genaro Arturo Correa Corona, soy médico cirujano y partero, egresado del Instituto Politécnico Nacional, del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Politécnico. Yo tengo las especialidades en sexología, medicina del deporte, tanatología clínica, soy perito en medicina, soy terapeuta shiatsu, tengo la especialidad en medicina tradicional china y estoy certificado como médico de la risa. Tengo la maestría en psicoterapia y medicina aplicada al deporte. Tengo el diplomado, como les mencionaba, en arteterapia y soy colaborador en la Academia de Educación Artística Online, que de hecho estamos preparando exactamente para junio un taller de arteterapia. Y también soy colaborador, gracias a la licenciada Fabiola, ¿verdad? Aquí en Cáncer de Mama México. Yo he sido conferencista y facilitador de cursos, talleres y pláticas y actualmente alumno autodidacta de mecánica cuántica. Bueno, ¿qué es esto del arte como expresión de las emociones y filosofía del arte de vivir? De alguna manera, la relación entre lo que es la neurociencia y el arte
pues ha sido un proceso, ¿verdad? A través de un viaje interdisciplinario difícil, pero ha sido transformador y donde llegan a intervenir la divulgación, el trabajo clínico y lo que es también la investigación. El arte llega a integrar el funcionamiento psicológico y neuropsicológico de cada individuo y realmente es un instrumento complementario para la intervención, rehabilitación de pacientes, dependiendo su padecimiento. Como estaba mencionando, la arteterapia la utilizo yo en algunos pacientes, ¿verdad? Para poder solucionar problemas emocionales, ¿verdad? En diferentes circunstancias, pérdidas, como estábamos mencionando, problemas en el área sexológica, problemas de comunicación de pareja, problemas de autoimagen, problemas de autoestima, diferentes tipos de problemáticas de personalidad, de manejo de la ira, del enojo, de diferentes áreas llegamos a trabajar. Y bueno, ¿qué es el arte? El arte no es sino otra forma de explicar el mundo que nos rodea, desde una perspectiva, desde el punto de vista personal. La ciencia, que pareciera ser dueña de todas las explicaciones, de hecho, ha perdido su apetencia por la verdad en la medida en que la filosofía clásica, en su vertiente epistemológica, ha hecho ver a los científicos que las verdades es algo relativo y no absoluto, iguales a sí mismas e invariables en el tiempo, como sería la hipotética verdades universales. De hecho, con el descubrimiento, como les mencionaba, soy alumno autodidacta de mecánica cuántica, llevo estudiando 5 años mecánica cuántica. Ha traído la mecánica cuántica a tirar muchas cosas que se creían ya inamovibles en lo que es la ciencia, en la física, en diferentes áreas. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que tenemos que ver, que esas explicaciones, pues, bueno, han cambiado también en esa parte filosófica. Tenemos que apreciar el arte, ¿verdad? Es lo que dirige a lo que es al espectador hacia las imágenes y sensaciones que se perciben a través de lo que son construcciones a nivel del cerebro. Y para la Real Academia de la Lengua Española, el arte es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. También menciona Ginas, que es la expresión del sistema nervioso, que es la capacidad de hacer imágenes que le representan al mundo, lo que uno está pensando, y también es una forma de comunicación. La expresión de la realidad interna del sujeto a partir de la creación artística son en base a representaciones mentales que son realmente construidas por él a lo largo de su vida, lo que se suma al medio ambiente en que se desenvuelve, experiencias, habilidades y recursos cognitivos que llegan a implicar un funcionamiento global del cerebro, involucrando la activación de distintas regiones y de estructuras corticales como subcorticales, que se encuentran conectadas a través de millones de fibras nerviosas. Esto permite que la comunicación y contenidos se logren extender desde el sistema nervioso central hacia lo que es los nervios periféricos. Y esta activación está sujeta al tipo de expresión artística que cada individuo pueda manifestar. Así sea la pintura, así sea la música, la literatura
o cualquier otra de las actividades que se realicen. Como se dan cuenta, el arte, pues bueno, habrá personas que tienen capacidades innatas, pero generalmente la mayoría de las personas tienen que practicar esta habilidad para irla desarrollando poco a poco. Igualmente la música, el tener el oído, ¿verdad? El saber cómo tocar, el tener la armonía, diferentes circunstancias. Y bueno, el arte expresa representaciones mentales del sujeto que se encuentran asociadas a los sentimientos, situaciones y lo que estamos tratando, lo que son en sí las emociones. Y bueno, ¿qué es lo que llega a suceder con esto? Desde el punto de vista científico, el arte incluye la activación de áreas cerebrales que promueven la capacidad creativa. Así, la literatura, música y pintura, entre otras, pueden dirigirse a la estimulación y también a lo que es la rehabilitación neuronal en personas con algún tipo de alteración de los procesos neuropsicológicos o con algún daño también neurológico. Cuando hablamos de emociones, decimos palabras para referirnos a algo que sentimos en nuestro cuerpo. La sensación es integrada al área de Broca. El área de Broca es el lugar donde se lleva a cabo la integración y sintaxis también lingüística. Y bueno, sucede que en el Instituto Max Planck de Neurociencias en Leipzig también vieron que el área de Broca es un área donde se integran las reglas de la sintaxis de las notas también musicales. Por lo tanto, la música evoca información de esas sensaciones. Esa es una de las situaciones. La música nos llega a mover circunstancias, nos hace crear recuerdos y nos hace crear emociones, dependiendo, ¿verdad? La intensidad, dependiendo la obra que sea, pues nos puede de alguna manera recobrar y integrar en nuestro cerebro esas emociones, esas sensaciones, esos sentimientos que son importantes. De hecho, el arte favorece elementos psicológicos que se encuentran relacionados con el trabajo grupal y también se ha visto que tiene que ver con lo que son las relaciones interpersonales. Y bueno, el arte es uno de los principales orígenes de interacción social, independientemente de la evolución de sus expresiones y de que el concepto de arte se haya diversificado. Aún hoy, las obras realizadas por nuestros antepasados nos llegan a transmitir lo que son sus ideas, razonamientos, percepción, y dan cuenta del desarrollo intelectual que lograron en su época. La música activa áreas cerebrales que están relacionadas con la empatía e imitación. Ahí, esa imitación es donde se encuentran las neuronas espejos que actúan reflejando las acciones, emociones y sentimientos de otros como si fueran las propias, como es la alegría, el dolor, la angustia, el llanto, la tristeza o la ira u otros sentimientos. De alguna manera, estas neuronas espejo que se encuentran en nuestro cerebro permiten llevar a cabo ese proceso de empatía. Y esa empatía es ponernos en la perspectiva de las otras personas. Así, cuando alguien expresa el dolor, pues esto permite, ¿verdad?, sentirlo de alguna manera. Una de las situaciones para que podamos entenderlo en Oaxaca, ¿verdad? En regiones indígenas, cuando se lleva a cabo la velación de una persona en alguna población,
se llama a las gentes, a las plañideras, ¿verdad? Son gente que se contrata, son mujeres que se contratan para que le lloren al muerto. Pero esta situación, se pregunta uno, bueno, ¿para qué van a llamar a gente que no conocía a la persona que murió para que llore, para que lo llore? Porque esto permite que los dolientes, que los familiares que tienen de alguna manera trabada la emoción o no se están permitiendo expresar el llanto, puedan lograr a través de estas neuronas espejo, lograr liberar ese dolor a través también del llanto. Podemos mencionar que el arte constituye realmente una actividad eficaz para la rehabilitación del funcionamiento cerebral. Aquí podemos ver en esta imagen, en la parte central, ¿verdad? Un área cerebral que a través del arte, si ustedes se dan cuenta, de izquierda a derecha de su pantalla, existen una red neuronal. En la medida que esta persona comenzó a practicar lo que es el arte, comenzó a crearse nuevas redes neuronales y esto le dieron una mayor capacidad para poder desempeñarse y resolver igualmente problemas. Entre mayores redes neuronales tengamos, entre mayores sean, tenemos más caminos que nuestro cerebro puede utilizar para la resolución de diferentes problemas. Entonces, igualmente en personas que tienen alguna discapacidad, pues esto también les ayuda para poder compensar esa discapacidad o ese problema de funcionamiento cerebral y poderlo subsanar de alguna manera. El arte interviene en la modificación, estimulación, habilitación y rehabilitación de conductas, emociones, pensamientos, aprendizajes y en general del funcionamiento de la actividad cerebral, área en la que se enfoca la neuropsicología. Y es donde participan los recursos psicológicos y cognitivos para el desarrollo de la planeación y ejecución de la actividad artística. Ahí es donde interviene el desempeño de habilidades complejas y áreas sensoriales que se enfocarán en el objetivo a realizar. La complejidad que presenta el ser humano como sujeto único, con capacidades múltiples y potenciales posibles a descubrir, incluye una gran cantidad de factores a tomar en cuenta y entender cómo son las redes neuronales dotadas desde la etapa prenatal hasta la vejez. De alguna manera, el primer aparato y sistema que comienza a formarse en el ser humano en la etapa embrionaria es el cerebro, porque es el que necesita coordinar todos los demás aparatos y sistemas. Entonces, ahí es donde comienza estas redes neuronales, ¿verdad? Para dar su funcionalidad y desarrollo a partir de experiencias e interacciones con agentes tanto internos como externos. O sea, de alguna manera nosotros estamos viviendo en dos mundos, el mundo interno, nuestro propio cuerpo, lo que hay dentro de nosotros, lo que pasa, todo esto lo está capturando e integrando nuestro cerebro. Pero también estamos interrelacionados con el mundo externo y estas interrelaciones también interactúan con nuestro cerebro para poder sobrevivir y para poder interactuar de esta manera. El soporte estructural de nuestro sistema nervioso, donde las redes neuronales son abiertas por aprendizajes y experiencias emocionales que son dadas por el medio ambiente y se proyectan en conductas que se cimentarán, retroalimentarán y reforzarán a sí mismas durante toda la vida.
una de las situaciones importantes es que entre más experiencias tengamos, entre más riesgos tomemos en la vida, estas redes neuronales nos van a abrir las puertas para poder solucionar mayor cantidad de problemas en nuestra propia vida, para poder dar soluciones más fácilmente. Generalmente como seres humanos, una de las circunstancias que hacemos es que siempre nos vamos por la solución más cómoda y que ya por la cual hemos pasado repetidas ocasiones. El arte nos permite abrir otras puertas. El arte nos permite ampliar el funcionamiento cerebral. Algo muy sencillo. Si a lo mejor alguien dice, bueno, a ver, vamos a poner de tu casa, que es su casa, ¿cómo te vas a la villa? Bueno, pues a lo mejor me voy primero en el metro a lo que es Reforma y de Reforma tomo un camión que me lleve hasta Calzada de Guadalupe y de ahí llego a la villa. Bueno, ¿y qué pasa si te vas por otro camino? Bueno, pues es que es el camino que siempre me llevaron mis papás para llegar a la villa. Y entonces siempre tomo ese camino y no conozco otro camino. Pero ¿qué pasa si tomo riesgos y en vez de irme por ese camino, ¿verdad? Lo que puedo hacer es que agarro Insurgentes y bueno, llego hasta Montevideo y de Montevideo camino hasta a la villa y ya llegué también. Es otro camino. Y entonces esto representa esas redes neuronales que nos va abriendo la capacidad, ¿verdad? Y la creación del arte. De hecho, el arte es una de las formas de comunicación más antiguas. Los sonidos musicales son entendidos por un recién nacido, por lo que son innatos. Dice Stefan Koech, psicólogo de música de la Universidad de Berlín, dice, somos criaturas musicales de forma innata, desde lo profundo de nuestra naturaleza. El cerebro necesita patrones para entender el entorno y darle un sentido. Son reglas para poder hacer predicciones y formarnos una expectativa de lo que escuchamos, ya sea si estamos en medio de un bosque o viendo una película de terror o una comedia. Simplemente ubiquémonos en el hombre primitivo. Los hombres primitivos tenían que utilizar los sonidos, tenían que identificar los sonidos. Esto era para saber si había algún peligro o no y lograr sobrevivir. De hecho, el arte permite una serie de actividades cerebrales relacionadas con el acto de crear. Aquí dice José Antonio Marina, crear es hacer que algo valioso que no existía, exista. Estamos hablando de que estamos en una época donde actualmente pues está la computadora, están los celulares y cada vez creamos cosas, el humano llegamos a crear cosas cada vez más sofisticadas. Pero primero tenemos que pensarlas, tenemos que idearlas, pensarlas y después crearlas. Igualmente el arte es hacer algo que no existía, que exista. Si queremos hacer una pintura, si queremos representar algo que es una emoción, lo podemos hacer. Pero esto tenemos que hacerlo primero en nuestro cerebro. La formulación de programas a partir de la creación y la expresión artística con el fin de rehabilitación o para estimular la actividad cognitiva llega a favorecer en general el funcionamiento de nuestro cerebro y llega a propiciar las representaciones de lo que es la memoria, proceso continuo de su registro,
la codificación y decodificación de la memoria, la consolidación, el almacenamiento, extracción y evocación de la información a partir de todo esto de aprendizajes. El arte relaciona y activa regiones corticales y subcorticales centrales y periféricas del sistema nervioso, haciendo que los procesos cognitivos y motores trabajen simultáneamente con los procesos funcionales a nivel ejecutivo y que se integran en los lóbulos prefrontales de nuestro cerebro. Las expresiones artísticas inducen por sí a la creación artística a partir de la generación de ideas, movilizando lo que son nuestras redes neuronales relacionadas con los procesos conscientes del pensamiento y lo que es el razonamiento, lo que conlleva a una interpretación del medio y también de sus emociones. Esto es, de alguna manera, él realiza el mayor nivel de integración sensorial. Esto en la corteza sensorial de asociación del cerebro. Esto también permite y da capacidad a las personas para poder reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma como aprende. Esto es lo que se denomina metacognición. La creación artística opera en cada uno de los canales sensoriales funcionales y en las actividades individuales que se encuentran involucradas en las expresiones artísticas. Estas expresiones exigen un funcionamiento cognitivo, siendo el primer elemento clave el estado de alerta. Es necesario que los sentidos se involucren tanto en las tareas aisladas como tareas conjuntas que lleguen a propiciar la activación de nuestros circuitos corticales, aunado a los estímulos externos y sensaciones subsecuentes. Y esto es lo que va a originar la atención de la persona. El arte y la plasticidad neuronal estimula e integra de manera funcional regiones cerebrales, tanto primitivas como las más evolucionadas para activar el flujo de información electroquímica en las redes que ya existen o favorecer la creación de nuevos circuitos neurobiológicos que llegan a soportar los nuevos aprendizajes. O bien, estos también se pueden modificar para potencializarse o repararse ante factores que pudiesen alterarlos. El uso de la actividad artística posibilita el empleo de la pedagogía como un medio también de enseñanza y desarrollo psicomotor. Esto es en contextos educativos que permiten contemplar el proceso artístico como medio para la adquisición de la lectura, escritura, matemáticas, biología, historia, etc., permitiendo la comprensión teórica del contenido. Ello influiría en la estructuración y reorganización de las redes neuronales en los niños. De hecho, lo que es la actividad artística es un potencial que podemos utilizar en el área educativa. Yo creo que muchos de la audiencia, ¿verdad? Trabaja en la parte educativa y bueno, a través de lo que es el arte, no sé, jugar con la plastilina, dibujar, crear cosas, estructuras. Todo esto es hacer, crear en los niños esas redes neuronales para que estos niños aumente lo que es su potencial que tienen para poderse desarrollar. De hecho, las emociones se encuentran contenidas dentro de la creatividad. Pero bueno, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones desde los procesos químicos que se suceden en nuestro organismo
para guardar lo que es la homeostasis o el equilibrio y regulación de nuestras funciones, hasta las emociones propiamente dichas, tienen que ver directa o de manera indirecta con la integridad y también con nuestra salud. Todos estos fenómenos están relacionados por entero con los ajustes adaptativos en el estado del cuerpo y que llegan a conducir poco a poco a cambios en las redes neuronales y a las experiencias que se forman, que son la base de nuestros sentimientos y nuestras emociones. De hecho, las emociones son ciertamente mucho más complejas y sus estímulos desencadenantes, así como el objetivo de las respuestas, llegan a variar dependiendo de cada situación que inicia su proceso y el propósito que cada una de estas emociones conlleva. Las emociones son ciertamente complejas y bueno, hablamos que existen mecanismos reguladores en las emociones. Por ejemplo, el miedo, tristeza y el asco llegan a inhibir el hambre y los instintos sexuales. Por el contrario, la felicidad los llega a fomentar. La satisfacción de los instintos, como es el hambre, sed y sexo, por ejemplo, producen felicidad. Pero al frustrar la satisfacción de los mismos instintos, pueden generar la ira, la desesperación y la tristeza. Todas nuestras reacciones automáticas llegan a crear condiciones en el organismo que al ser integradas en nuestro cerebro pueden ser representadas como placenteras o dolorosas. Cada quien tiene una percepción. Y que son identificadas como sentimientos o emociones. Podemos aprender de manera condicionada por medio de las instituciones, como es la familia, el área educativa, la religión, la política, la sociedad o la cultura, a través de mitos e introyectos, a poner frenos a dichas emociones y retenerlas, lo cual al cabo de un tiempo se van a manifestar fisiológicamente en un estrés, ocasionando alguna alteración o enfermedad que puede ser desde una dermatitis nerviosa, un dolor de cabeza tensional, una gastritis, etcétera. Y puede llegar a ser hasta un cáncer o hasta un infarto. Muchos de nosotros, dentro de la educación, yo lo viví con mi padre, ¿verdad? Y con la vivencia con Dios, era el que como hombre no podía llorar, no tenías el derecho a llorar, o los hombres tenemos que ser fuertes y no nos permitimos el poder llorar. Al momento que descubrí que esto era una falacia, que era una mentira, y que de alguna manera tenemos estos sentimientos y emociones, bueno, esto me liberó muchísimo de retención que tenía exactamente a expresarme de las emociones con las que he vivido. Y esto es lo que llega a suceder con muchas personas. Finalmente, la energía de las emociones alteran la energía de nuestro propio cuerpo. Yo creo que cuando cuando llegamos a tener muchas emociones y las retenemos, ¿verdad? Tenemos coraje y no la puedo expresar el coraje. Entonces, todo ese coraje se me queda y se manifiesta de alguna manera en mi cuerpo y se me puede manifestar de una manera negativa, ¿verdad? Como puede ser, pues no sé, siento en el estómago, siento una bola, ¿verdad? O tengo en las manos, siento mucho coraje y siento mucha tensión en el cuello y siento que me duele la cabeza y no he sacado ese coraje y no he sacado esa emoción.
y poco a poco esas emociones comienzan realmente a producir desde un punto de vista de mecánica cuántica y desde el punto de vista de la medicina tradicional china y desde el punto de vista de la medicina alópata, ¿verdad? Manifestaciones energéticas, manifestaciones que se convierten en esas enfermedades que a la larga nos van causando una serie de problemas. Hay gente, y se ha comprobado, ¿verdad?, que gente que tiene sentimientos de culpa llegan a producirse a sí mismas enfermedades autoinmunes, como puede ser el lupus, como puede ser la artritis, diferentes otras enfermedades. Entonces, a través de lo que es, por ejemplo, la arteterapia, es una técnica por medio de la cual yo utilizo con mis pacientes para que puedan manifestar esas emociones y puedan sacarlas adelante y se lleguen a liberar de esa energía. Y bueno, por el contrario, podemos externarla. Si llegamos a externarla, saberla manejar adecuadamente, puede ser a través, como mencionamos, de una actividad artística como la pintura, el dibujo, escultura, el canto, la música, el tejido, ustedes, la mayoría mujeres, tejido, bordado, tallado de madera, etcétera. U otras técnicas, ¿verdad?, que también enseñamos, como es el tai chi, el qigong, meditación y la yoga. O bien aprender bajo la dirección de un profesional a trabajar las emociones por medio de la arteterapia, musicoterapia, cromoterapia, logoterapia, terapia gestal, que de hecho estas dos, la logoterapia y terapia gestal, la manejo dentro de la arteterapia, la terapia cognitiva y otras técnicas que pueden ser utilizadas de manera diferente. Una emoción, finalmente, es un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que forman un patrón distintivo de energía. Las respuestas producidas por el cerebro se dan cuando detecta un estímulo emocionalmente competente o un acontecimiento cuya presencia real o recuerdo desencadena dicha emoción. En este caso, esa respuesta llega a ser automática. Nuestro cerebro está preparado evolutivamente a responder a determinados estímulos o acontecimientos, pero habrá otros estímulos nuevos, aprendidos mediante la experiencia durante la vida, a los que el cerebro tendrá que adaptarse y encontrar nuevas redes neuronales y bioquímicas para responder adecuadamente, por lo que habrá un cambio temporal en nuestro estado, de nuestro cuerpo y del mismo pensamiento. Tengo actualmente gente que ha tenido pérdidas de seres queridos por el coronavirus y que, bueno, están paralizadas, su cuerpo está paralizado, sus pensamientos están bloqueados. Esto ha sido una experiencia nueva para ellos, es una experiencia que no habían vivido y es algo normal. Y es algo normal mientras el cerebro comienza a adaptarse a esta nueva emoción que le invade al individuo y encuentra alguna forma de poder salir de esa emoción, pero mientras está en un shock como tal. El resultado en última instancia de las respuestas que se obtengan de manera directa o indirecta van a ir dirigidas a situar al organismo en circunstancias propicias que permitan lo que es su sobrevivencia y, en general, buscar lo que es su bienestar. Pero también otra de las situaciones es que la creación artística está en función de la actividad del proceso cognitivo, lo que es la parte visoespacial, construccional,
procesamiento fonológico en el caso de la música, inhibición, razonamiento, coherencia, memorización, coordinación de movimientos, entre otros muchos, que busque ya sea estimular, habilitar o rehabilitar. Para ello, el cerebro va a contemplar la producción de sustancias químicas que activan, regulen o inhiban regiones cerebrales y redes sinápticas que sean de manera particular, que intervienen en la realización de la actividad artística, donde las emociones manifiesten, se deriven de ello. La música puede transmitir información, reconocimiento de las emociones, lo habíamos mencionado, despierta la unión social o grupal, forja lazos, regula el sistema límbico, donde se encuentran las emociones. Por ello se puede usar en pacientes donde está afectada esta área emocional. También se puede utilizar para la depresión, trastornos de ansiedad, abusos o estrés postraumático, o igualmente lo que es la misma arteterapia como tal. La carga afectiva y emotiva imprime en el pensamiento a transmitir en la expresión artística, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Nuestros pensamientos están conformados de palabras y este lenguaje califica lo que nos rodea con expresiones y estas viajan por las neuronas para crear un programa. Cuando nosotros repetimos ciertas palabras con frecuencia, se va convirtiendo este mensaje en un programa. Cuando alguien más me dice cualquier cosa que sea buena o mala, yo tengo una reacción bioquímica que me afecta. Estos programas ya instalados producen emociones de manera consciente o inconsciente y se refleja en nuestra actitud que dirige nuestras conductas y nuestras reacciones y que pueden afectar positiva o negativamente nuestra salud física, psicológica y espiritual, hablando de lo que son los valores. De alguna manera, si nos damos cuenta, tenemos gente en las cuales desde pequeñas o actualmente como adultas son tratados de forma despótica, de manera grosera, los insultan, los minimizan. Y esto es muy común que ustedes, principalmente ustedes como mujeres, o bien también los débiles, los niños, ¿verdad? Lo reciban, ¿no? Es muy común que a veces las mamás pues, les digan a los niños, eres un inútil, eres un tonto. Y entonces esta repetición va creando ese programa en sus redes neuronales y lo van a hacer actuar como tal. El niño se va a creer que es un tonto, ¿verdad? Y va a actuar como tal. Existe creo que es de Jorge Bucay, hay un cuento que se llama El elefante, donde nosotros vemos o veíamos, ¿verdad? Hace algunos años todavía un elefante amarrado a un palo y no se podía mover ese elefante dentro del circo, estaba allá amarrado, ¿verdad? A veces con una soga, a veces con una cadena y con la fuerza que tiene el elefante, si puede tirar un árbol, pues ese tronquito o esa soga la puede romper en un momento. Pero ese elefante aprendió desde pequeño, ¿verdad?, a ser sometido. Y entonces ella se lo creyó. Y ese elefante, en consecuencia, ¿verdad?, sigue sintiéndose, ¿verdad?, amarrado a ese tronco, ¿verdad?, sin poder reflexionar, sin poder pensar que puede, con un jalón, liberarse de ese tronco, encontrar su libertad. Pero bueno, finalmente, eso es lo que nosotros, al hablar, al crear
situaciones en una persona, vamos creando también conductas. Y entonces esto llega a causar muchos problemas. De hecho, estaríamos hablando, ¿verdad?, que el arte es una proyección de nosotros mismos, de ideas, pensamientos, realidades, creencias, mitos, miedos, verdades, mentiras, frustraciones, ilusiones, proyectos y de todos los demonios que pueden habitar o no en cada uno de nosotros. Y con ello nos conlleva a actuar en nuestra vida como estamos mencionando, ¿verdad? Como consecuencia. Las obras constituyen un camino gráfico, las obras de arte, una proyección de nosotros mismos. Llevan hacia la psicodinamia de las vivencias normales y anormales, como una expresión de lo no verbalizado, de lo reprimido. Pero también esas obras son un instrumento terapéutico por su capacidad creadora, liberadora y sanadora. De hecho, el arte también va unido a la filosofía. El arte produce la estética y la filosofía produce la parte ética de la obra. Paul Gauguin menciona que el arte requiere filosofía, al igual que la filosofía requiere del arte. Dice, de lo contrario, ¿qué sería de la belleza? La materia es un enclave de la estética y le abre las puertas a la dimensión de la belleza. Las cuatro fuerzas conocidas al momento que se muestran como organizadoras de todo lo existente, que viene siendo la fuerza de la gravitación, la electromagnética y las fuerzas nucleares fuerte y débil, terminan desde la ciencia convocando a lo místico, a lo religioso y a lo artístico. La ciencia ha quedado definida a un mero encadenamiento de paradigmas, postulados que ahora son provisorios, válidos únicamente dentro del mundo científico, mientras que el arte hizo un histórico viaje de lo ideal a lo real, de lo real a lo abstracto y de lo abstracto a la indefinición cuántica. A lo largo de esa evolución histórica, se libera al hombre del peso de hechos definibles y cuantificables, rígidos, encuadres lógicos de verdad y falsedad, y lo deja como un artista abierto a todo lo que sea posible. El arte busca la belleza y la filosofía la verdad. Por ello son caminos paralelos y son indisolubles. Dice Nicolás Salmerón, la ciencia es el pedestal de la verdad, el arte de la belleza. Y Gaudí menciona que la belleza es el resplandor de la verdad, y como que el arte es belleza, sin verdad no hay arte. Más allá de un rigor lógico, el artista se ha visto liberado de las cadenas de una definición y descripción del mundo, abriendo la posibilidad de entrar a la armonía, belleza, goce y trascendencia espiritual que liberan su alma y su expresión. El poder mirar con asombro y no con técnica o metodología es parte de esa liberación. Ver todo de nuevo cada día forma parte de este olvido como un virtual método artístico. El arte explica, pero esa explicación coincide con la verdad, porque no dice lo que ve, sino lo que nos hace partícipes de lo visto. En el arte no caben dudas. Nadie puede rebatir una Mona Lisa,
Nadie puede discutir con la verdad de un verso o una sinfonía. En el arte, todo es verdadero e irrebatible por siempre. Es claro que un buen libro no llena el estómago a un niño hambriento, al decir de Paul Auster, pero puede ser generador de valores, a decir de Oscar Wilde. El universo está integrado en otras formas de conocimiento que no requieren de más método analítico que la libertad humana. Se trata del misticismo, religión, filosofía y del mismo arte. ¿Está nuestra libertad entrelazada con el resto del universo y su arquitectura misteriosa de partículas? Bueno, de alguna manera, el arte no siempre es un cuadro, un libro, ni un poema u obra de música o un temple. Una persona también es una obra de arte. El arte se puede entender como fuerza o debilidad, dolor o placer, tristeza o alegría, paz o guerra, sobriedad o locura, equilibrio o caos, sufrimiento o bienestar. De hecho, el arte es el yin y el yang. El cuerpo humano lucha con todo ello. Nacer o morir, sanar o enfermar, inhalar o exhalar, dormir o despertar, todo es un ciclo. Es toda una obra de arte y somos parte del universo. Un objetivo de las obras de arte es recordarnos quiénes somos y de dónde venimos, con quiénes compartimos el mundo, cuánto sabemos e ignoramos de él y cuánto sabemos e ignoramos de nosotros mismos. El arte está en nosotros. Aquí podemos ver un fractal, que son objetos geométricos cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. Estas son microfotografías o fotografías de células humanas normales. La circular, la de la mano derecha, es de cáncer y también es un fractal y también es una obra de arte. Destructiva, sí, pero es una obra de arte. Aquí podemos ver, ¿verdad? Con el telescopio Hubble, lo que es la nebulosa Ojo de Dios. Y lo podemos comparar, esa maravilla que hay en el universo, con el iris humano. Podemos comparar lo que son las conexiones neuronales y también Hubble, ¿verdad?, con lo que es el universo. Y vemos que nosotros somos parte del universo. Aquí podemos ver una parte de las células, el organelo retículo endoplásmico, cómo es en la célula. Dentro de nuestra célula se encuentra este organelo que tiene la función de llevar a cabo la producción de energía. Y vemos en comparación lo que es la corteza de estrellas de neutrones, tomada también por el telescopio Hubble. Y menciona Oscar Wilde, ningún artista ve las cosas como son en la realidad. Si lo hiciera, dejaría de ser artista. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos exactamente ver nuestra realidad y cada uno de nosotros podemos distinguir nuestras emociones. Como mencionaba, a lo mejor esos demonios que se encuentran dentro de nosotros y que son exactamente situaciones que podemos representar y podemos sacar de dentro de nuestra mente, de dentro de nuestro cuerpo y poderla sanar. Una de las técnicas, como mencionaba, es la arte terapia. Aquí vemos la representación de emociones que son, de algunas de las emociones que son básicas, como es el miedo, aquí representando la cabeza de Medusa por Caravaggio, ¿verdad? Y vemos también lo que es un tatuaje en un brazo,
con respecto a lo que es el miedo. Podemos ver lo que es la tristeza, ya desde la época también prehispánica, ya representaban nuestros antecesores, ¿verdad? Esta tristeza, y a través de una fotografía de guerra, cómo se manifiesta. Encontramos la ira, también en esta representación, en la mirada, podemos ver en una persona esa mirada de ira. Podemos encontrar también lo que son la expresión como es la sorpresa. Otra emoción también es la aversión o el rechazo que se llega a dar también. Y por último, también la felicidad. Y bueno, de alguna manera vemos que las emociones están presentes en nuestra vida, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar, en diferentes intensidades. Entonces, pues bueno, yo les deseo que terminemos esta plática y que esta felicidad, ¿verdad?, los llegue a invadir perfectamente. Y les doy las más grandes gracias por su atención. Hombre, doctor, muchísimas gracias a usted. De verdad que es un tema súper interesante. Muchísimo, nos deja aquí Gracias. mucha tarea. Tenemos muchas preguntas y déjeme leerle y agradecerle, por favor, a las personas que se conectaron. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Kimi, hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, Kimi Naomi. Antonia Reyes, Tony, gracias por estar aquí una noche más. Judith Rodríguez, saludos desde Ciudad Lerdo. Andy HC, ¿cómo estás, Andy? Virginia Mesa, feliz noche, saludos desde el Estado de México. Saludos, Vicky. Teresa Membrillo, hola, saludos al doctor. Jenny Bella, gracias, Jenny, por estar aquí. Saludos a Kimi. Naye, buenas noches, ¿cómo estás, Naye? Vanessa Polo, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Correa. Sandra Mónica Alvarado Morales, buenas noches. Dani Mejía, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por conectarte. María Ríos, prima, gracias por estar por acá. Avi Hilarios, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que te dio chance el trabajo de estar por acá. Malena Salazar, tía, gracias por acompañarnos. Buenas noches al doctor Correa, nos dice. Marcelina Sánchez, hola, buenas noches, saludos y bendiciones. Igualmente. Malena nos dice, buenas noches, doctor Genaro Correa. Ahora entiendo el papel importante que desempeñan las plañideras. Creo que necesito... Plañideras. Sí. Dice, pues sí, ahí vamos a tener tarea. Dice Janet Rodríguez, saludos y un fuerte abrazo desde Torreón, Coahuila. Gracias, Janet. Nicole Vélez, buenas noches. Hola, Nicole, gracias por estar por acá. Un día más, Fabiola Corona, mi tocaya. Saludos al doctor Correa, excelente conferencista, médico y currículum inigualable. Por eso no lo dejamos ir. Gracias, Fabi. Alejandra Sánchez nos dice, hoy más que nunca, la fotografía y mi blog es mi expresión de arte. Me siento muy bien. Excelente, Andy. Qué bueno que nos sirva todo esto. Saludos a Lupita Brales, saludos a Yadira López, gracias por sintonizarnos. Fabiola Corona, gracias por estar aquí. Saludos a Nelo Vargas, gracias por tan nutrida plática. Jenny Vega, muchísimas gracias por estar con nosotros. Kimi, saludos, hermanas Rosas, gracias, Kimi. Ani Morán desde Perú, gracias, Ani, excelente tema, gracias. Eugenia Vilán, muchas gracias, saludos. Daniela Illanes desde Argentina, saludos, muchas gracias, Dani. Este es un tema que Dani le encanta, doctor, le encanta, ya lo tendremos también por acá. A Dani que entra a trabajar ahora a la radio argentina. Felicidades, Dani. Te mandamos muchos besos y muchos abrazos. Lupita Osorio, medicina germánica. Ajá.
Nos pregunta ella, doctor, medicina germánica, seguramente cuando lo estuvo. No la conozco. La verdad, no sé de, o sea, la verdad no la había escuchado. No sé de qué trata. Seguramente, bueno, hay, lo vamos a tener de tarea, Lupita, creo que te refieres a un, bueno, vamos a checarlo, a ver si es eso, te escribimos. Marta Ríos, saludos, muy bien, gracias. Malena, mamita, gracias por acompañarnos, buenas noches, muy interesante. Odilia Sandoval, el arte es un espacio de liberación y nos relaja. Gracias, Odilia Sandoval. Morán Ani, a mí me ayudó mucho la pintura. Una super terapia. Claro. A mí el baile, nos dice Dani, terapia total, la música y la expresión corporal para liberar las emociones reprimidas. Ya la tenemos aquí los miércoles dando zumba a Dani. Sintonícenos en el canal en @cáncer de mama_mx en YouTube. Ahí van a encontrar sus videos de Dani desde Argentina. Nos comparte esos bailes. Yo nada más bailo los ojos. ¿Manda, doctor? Yo nada más bailo los ojos. No se preocupe, con esos videos va a ver que se va a animar. Nos dice Rosita Olayo, muy interesante, gracias por compartir la información. Gracias, Rosita, a ustedes por estar aquí. Sin ustedes esto sería posible. Kimi nos dice, a mí la música, el baile y de vez en cuando el bordado. Claro que sí, el bordado es súper terapéutico también, ¿verdad? Arthur nos dice, Fabiola Corona nos dice, ¿cuándo habrá otro taller de arteterapia? ¿Cuándo, Doc? Usted díganos, ¿cuándo va a haber otro taller? Para junio comenzamos 4 sábados a partir del 5 de junio, exactamente en Academia de Educación Artística Online. Vamos a comenzar a dar un curso de arteterapia. Excelente. En cuanto tengamos las fechas, se los hago aquí llegar. Lo vamos a poner acá en los posts para que se inscriban, por favor. Muy, muy buen taller. Arthur, buenas noches y excelente trabajo, doctor Correa. Gracias a Arthur Cepu por estar por acá. Rosita Olayo nos dice, saludos, un abrazo y gracias por compartir. Gracias a ti, Rosy. José Ramón Corona Fernández nos dice, felicidades, primo, muy interesante. Saludos al primo. Saludos. Raquel Durán nos dice, muy interesante su conferencia y cierto en cómo está ligado el arte a las emociones. Felicidades. Así es. Aline Magda nos dice, excelente ponencia, doctor. Y Fabiola Corona nos dice, excelente, gracias, estaré pendiente. Sí, Fabi, te lo hacemos llegar. La verdad es que es súper interesante porque ahí es donde nos damos cuenta de la relación de poder fluir todo lo que traemos de repente y plasmarlo de alguna manera para ir liberando, para ir sanando, para dejarnos libres de todos estos pensamientos y emociones, ¿no, doctor? Exactamente, por supuesto. Lo que hacemos es que a través de la vida vamos acumulando exactamente todas estas emociones, ¿verdad? Que nos va conllevando la misma vida, pues. A lo mejor en un día cargamos muchas emociones, porque el del pecero iba manejando mal, entonces ya me enojé. Y bueno, pues el mercado me dio más caro la fruta o me la dio echada a perder, ¿no? Y no encuentro cómo regresarme a casa. Y entonces comenzamos a crear una serie de circunstancias que un día de estos platicaremos un poquito sobre la mecánica cuántica y cómo actúa sobre nosotros esa mecánica cuántica, hablando de energías, cómo nosotros somos parte de la energía en el universo y cómo actúa la energía en nosotros para poder exactamente desequilibrar nuestra energía como tal y producirnos enfermedades. Cuando nosotros estamos equilibrados energéticamente, estamos en estado de salud. Pero como les mencionaba hace rato, en la medicina tradicional china, las emociones son las causas de las enfermedades. Y como te menciono, no va peleado con la medicina alópata, ¿no?
híjole, pues yo tengo una cefalea tensional, un dolor de cabeza tensional, porque estuve con mucho trabajo, estuve mucho tiempo en la computadora, y todo estoy así con la cabeza que me está... Entonces, sí, entonces ahí vienen los desequilibrios. Claro. Y todo esto a la larga va ocasionando enfermedades de diferentes tipos, ¿no? De diferentes tipos. Entonces, quizá es muy frecuente cuando estamos trabajando, y más ahorita que estamos encerrados y que estamos trabajando en casa, no nos podemos despegar de la computadora, porque da la casualidad que los jefes, pues como saben que estamos en casa, a cada ratito se conectan y puede ser las 12 de la noche y mandan trabajos y mandan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, sí, nos identificamos. Qué bueno que no eres una jefa. Y entonces, de esta manera estamos estresados. Y entonces no nos damos cuenta que nuestro cuerpo comienza a quejarse. No sé, pues es que traigo un dolor de estómago. Híjole, bueno, pues traigo diarrea, pues nada más fue un ratito. Y me dolió la cabeza. Sí, pero me tomé una pastilla y se me quitó. Y entonces el cuerpo... No escuchamos a nuestro cuerpo. Comienza a dar señales. Y Así ya cuando nos damos cuenta, ya tenemos problemas que son... Ya estamos desequilibrados. Ya estamos desequilibrados, y aquí con el shiatsu y con diferentes técnicas los manejamos para volverlos a equilibrar, ¿no? Maravilloso, doctor. Pues estamos muy agradecidos. Nos dice Judith, nos dice saludos, Yolanda Corona, excelente tema. Nos dice Elsa Ríos, buenas noches, no dejen de compartir estas conferencias, son muy interesantes para la vida cotidiana. Claro que sí, muchas gracias. Saludos, Marianita, gracias por conectarte. Marta Reid, un abrazo. Pues gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana, no se pierdan. Vamos a tener a la psicóloga Olga García y vamos a tener muy buenos temas también la siguiente semana. Doctor, ¿algo más que quiera agregar? Estamos en contacto. Y gracias, nos estamos viendo. A todos ustedes por escucharnos. Nos vemos por aquí por Cáncer de Mama. Muchísimas gracias. Buenas noches.